todos. Estamos aquí en un programa más, El discreto encanto de la psicología, como siempre, junto con nuestra especialista María José Serna, psicóloga de Albatera. Y nada, hoy vamos a tratar un tema muy especial. De hecho, el día 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un síndrome que padece mucha gente, más de 100.000 casos solamente aquí en España, pero a pesar de eso aún se desconocen muchas cosas acerca de este síndrome. Así que para empezar, bueno, María José, cuéntanos un poco en qué consiste el síndrome de Asperger. Muy bien, mira, el síndrome de Asperger, como bien has mencionado, hay un día para él, para la celebración, que es el día 18 de febrero, que fue el día en que nació Hans Asperger, que era un médico que llevó a cabo un estudio en el año 44 con varios niños de edades comprendidas entre 4 y 6 años. Entonces ahí se dio cuenta que estos niños, teniendo lo que era una cognición adecuada, normalizada y una lingüística adecuada, sin embargo tenían problemas de relación con los pares, con los mismos, incluso también con los adultos. Entonces empezó a llevar un estudio y se dio cuenta de que estas personitas tenían una característica especial respecto a los niños que podríamos considerar dentro de una normalidad. Sí. Entonces, el síndrome de Asperger, que no es enfermedad, es un síndrome. Entonces, este síndrome es un trastorno del espectro autista. Entonces, se le llama así porque realmente es un síndrome que tiene características del autismo, pero no todas las características, no se puede englobar dentro realmente como una persona autista. No es lo mismo, hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo porque tiene características, hay una diferencia entre ellos, pero el síndrome, es que no me quiero adelantar, dar demasiada información, si no me llevo la entrevista en la primera pregunta. Entonces, tiene características que comparte con el autismo, por eso se considera dentro del espectro autista. Es por eso se llama así. Entonces, este síndrome tiene unas características porque afecta lo que es al desarrollo neurológico de la persona. Entonces, afecta en distintas áreas. En el área, por ejemplo, de la comunicación. Normalmente las personas que nacen con este síndrome son personas que tienen dificultades de comunicación. El área comunicativa está restringida, ellos no tienen ninguna necesidad de comunicarse con otras personas, ni siquiera muchas veces con los padres. Tienen sus propios pensamientos, su propio mundo, como ellos bien dicen, entonces las interacciones son mínimas. Esa interacción es mínima, también producida porque ellos entienden solamente el lenguaje literal, las cosas tal cual están escritas. Entonces ellos son personas que son capaces de memorizar, por ejemplo, tienen una gran capacidad de memorización, de memorizar un libro entero desde el principio hasta el final y contártelo, pero no hay una interacción porque lo que están contando es totalmente de forma automática. Ellos, por ejemplo, empiezan un discurso en una pequeña reunión y entonces ese discurso ellos pueden entablarlo, empezarlo en cualquier momento sin que venga a cuento en la conversación y dedicarse como de forma incesante a repetir ese discurso, aunque a la gente no le interese, porque realmente el Asperger habla para él, no para ti. Es decir, que habla pero no comunica. No comunica, exactamente. Entonces tienen grandes dificultades de comunicación, no miran a los ojos, normalmente no suelen mirar a los ojos. Entonces esas interacciones que podemos dar entre nosotros a nivel visual no se dan. Entonces, claro, la persona que está receptiva al Asperger puede ver ahí como que no hay interés o que no está conmigo. Claro, la comunicación no verbal sería. Exactamente, entonces no hay un enganche en ese sentido. Entonces, claro, esa comunicación también está restringida porque ellos no entienden o no aguantan tampoco lo que es las conversaciones cuando hay un grupo grande. Por eso se llevan muy bien, cuando son pequeños, se llevan muy bien con los adultos y prefieren incluso estar en un medio con los adultos más que con los de su igual, porque son como, por decirlo de alguna manera, como si ellos estuviesen en un tubo donde pueden, a través de ahí, intentan recibir lo que están diciendo los demás. Entonces, claro, hay un filtro, ellos no pueden lo que es procesar varias conversaciones del grupo a la vez. No pueden, con lo cual al final terminan retrayéndose y yéndose del grupo, pero porque son incapaces. Entonces, fíjate, eso solamente por la parte de la comunicación. Por parte luego de habilidades sociales, que es la puesta en marcha ya realmente de esa comunicación. Entonces, esa puesta en marcha
cuesta también, porque no existe ese contacto visual, no existe esa necesidad de estar con otras personas, de hacer un intercambio pues de valores, de conversaciones, no lo existe. Es un niño que en clase, como no le gusta estar con grupos grandes porque le molesta, tanto no son capaces de procesar esa comunicación, se van aislando. Y luego también tienen patrones a veces gestuales diferentes, conductas muy tipificadas, muy rituales, con lo cual puede sonar como el rarito de la clase. Incluso muchas veces, si no ha sido diagnosticado de pequeño, a lo mejor está en el colegio de niño o adolescente y ni siquiera el profesor ser consciente de que pudiera tener un síndrome. Entonces pasa como un niño raro y en algunos casos se le ha llegado a diagnosticar como de conducta antisocial, que no quiere nada con el mundo, incluso, claro, como tiene grandes dificultades para relacionarse porque el mundo lo obliga a relacionarse, entonces, claro, hay muchos enfados y mucho, claro, impotencia y, claro, de gestión de su ansiedad y es complicado. Bueno, luego eso se aplica, se trabaja y sí se puede... Mejora. Y se mejora todo bastante. tiene solución. Exactamente. Entonces, claro, por esa parte. Luego es una persona que también tiene, por decirlo, a ver, como... es muy de rituales. O sea, él... Todo tiene que estar metódicamente ordenado, muy estructurado toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta. Incluso por la noche tiene unos rituales para irse a la cama excesivamente ajustados, incluso pueden llegar a comer siempre el mismo plato, mismo vaso, ir al instituto, al colegio por el mismo sitio. Cualquier cambio, un cambio de profesor, les provoca una gran ansiedad, porque tienen escasa resistencia a los cambios. Hay una escasa resistencia a la frustración ante los cambios. Entonces, eso también les afecta. Y otra de las características que son personas, siempre se les ha considerado como personas con altas capacidades. No es así. Hay un tanto por ciento, creo que es un 10, un 14% que sí que pueden tener altas capacidades, pero no está totalmente claro. ¿Por qué? Porque estas personas son personas que leen con una gran fluidez, expresan con una gran fluidez, pero normalmente se interesan por temas muy específicos. Concretos. Sí, mecánica, informática, temas de ciencias. Entonces, claro, son como monotemáticos. Entonces, claro, llegan a convertirse en unas personas talentosas y expertas en ese tema en concreto. Pero eso no significa que sean superdotados. Que sean expertos en todo. Claro, no es en todos, efectivamente, es en ciertos temas que ellos tengan de interés. Entonces, esas son las características que definen un poco la figura del Asperger. ¿Y cómo o por qué puede aparecer el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger, ha habido ciertas ambivalencias entre decir si realmente proviene desde la parte, es solamente genética o la parte ambiental. En Noruega sí que se llevaron estudios también con embarazadas para ver si el ácido fólico podía influir o no en la prevención de Asperger. Luego Dinamarca llegó a otros estudios donde no existía tal evidencia. Entonces siempre se han ido llevando estudios acerca si la edad de los padres, si había un antecedente previo en la familia, un exceso o deficiencia de vitaminas, el ácido fólico, o sea, una serie de características, incluso pesticidas. Entonces, es muy complicado realmente saber hasta qué punto los factores ambientales sí influyen en el Asperger. Porque tú, por ejemplo, tienes un bebé de meses y lo posas a lo mejor sobre el césped, y ese césped lleva pesticidas. Entonces, a lo mejor ese pesticida le ha podido provocar un cambio en su desarrollo neurológico. Pero claro, no está comprobado porque no sabemos la intensidad de la exposición, si los demás bebés que se han llevado a cabo a estudio han sido expuestos también a lo mejor a pesticidas. Es bastante complicado saber de dónde proviene. Sí, factores ambientales o genéticos. Normalmente se lanzan más por el factor genético, porque además es una enfermedad que se va transmitiendo, incluso normalmente cuando hay algún miembro de Asperger en familia, suele haber algún antecedente en la familia de Asperger, normalmente no diagnosticado. O sea, fíjate, eso es una enfermedad relativamente nueva, que los estudios empezaron a llevarse en el año 43-44 sobre Asperger. Imagínate, todos los niños no fueron diagnosticados, eran considerados como niños raros o antisociales. Además, imagino que habrán diferentes niveles. Muchísimos. Porque diferentes grados. Más que grados, diferencias en sí. Porque claro,
la diferencia entre cómo se ha educado, la casa donde está, cómo se lleva a cabo la disciplina, cómo han admitido también el que el niño tiene un síndrome, el medio donde vive, ya no solamente la familia nuclear, sino la familia extensa, el colegio, el hecho de que los colegios tengan profesionales adecuados o no para trabajar este niño con necesidades a lo mejor de apoyo. Entonces no todos los centros, eso depende también del profesor de apoyo que esté en el centro, que esté más o menos interesado en prepararse estos temas para poder ayudar a sus alumnos. Al final la educación es vital en todos los sentidos, tanto fuera de casa como dentro. Sí, exactamente, es fundamental. Entonces, claro, en ese sentido sí que se ve claro, sí. Y otra pregunta es sobre el diagnóstico del síndrome de Asperger, y es que normalmente se suele diagnosticar a edad infantil. ¿Qué ocurre si el diagnóstico es tardío? Sí. A edad infantil, pero fíjate, cuesta porque hay veces cuando... Mira, la forma de diagnosticarlo al niño de Asperger, sobre todo es la madre, que es la que más contacto por el tema de la maternidad, del amamantamiento, no de la maternidad sino del amamantamiento, es la que más en contacto puede estar con el bebé y el que ella más puede ver que el niño no sigue un desarrollo normal. Eso ya desde bebé. Sí. Entonces, y luego ya claro, en el medio de 0 a 3 años, dentro del colegio, los profesores ven una labor en que empiezan a haber diferencias de este niño respecto, diferencias conductuales respecto al resto de la clase. Entonces, ahí puede ver que existen conductas que no puedan ser, que no son normalizadas o que no son iguales que las de los demás niños. Entonces es cuando ahí se puede ver. Si se lleva a un neurólogo, se puede ver perfectamente y ver si realmente el niño tiene el diagnóstico o no, para poder darle un tratamiento, un asesoramiento, un acompañamiento para poderlo llevar mejor, tanto para el chico como para la familia, incluso para el centro y amigos, saber cómo, no cómo tratarlo, sino cómo entenderlo. Porque tratarlo no hay que tratarlo, es un niño totalmente normal, solo que tiene pues una inadecuada, unas características distintas a la hora de comunicarse y de mantener esas habilidades sociales. Son críos, como dices, y de muy, no como muy inteligentes, pero muy expertos. Por ejemplo, vosotros conocéis la serie de Sheldon Cooper. Sí. Es un representante, bueno, él tiene, se supone que en la serie él representa a una persona con síndrome de Asperger. Por ejemplo, el Good Doctor también tiene el síndrome de Asperger. Entonces, son personas que pueden tener un éxito en su vida. Sí, una vida plena. Una vida plena. Por ejemplo, Steven Spielberg, la Greta, la famosa Greta Thunberg, ¿no? La del medio ambiente y tal, también tiene Asperger. Albert Einstein, ¿quién era el otro? Bueno, hay varios científicos, Bill Gates también lo tiene, Woody Allen, y como no, nuestro famoso Trump. Trump lo tiene también. Entonces, todas estas personas quiere decirte que un niño, porque tenga Asperger, no es un niño que se va a quedar aislado en la sociedad. No. Hemos visto cómo estas personas han sido exitosas profesionalmente. Esto sirve también de consuelo a los padres, de ver que un niño, o sea, no se va a quedar ahí, que un Asperger no es un problemón para el niño, es para la familia mucho más que para el niño. Entonces, que pueden ser personas muy exitosas, de hecho, tienen vidas realmente normalizadas si se trabaja con ellos. Claro. Hay casos en el que la persona adulta, como tú has marcado, no se ha visto diagnosticada de joven. Es decir, ¿por qué? Pues porque es así, porque es rara. Incluso, este es un síndrome que se da más en los hombres que en las mujeres. En los hombres pasa más desapercibido, porque que seas raro y hables poco, en un hombre, si habla poco, pues no pasa nada. Pero en una mujer, que somos muy sociables, el que seas un poco rara o te guste quedarte al margen del grupo, no gusta. No gusta, o por lo menos te reclaman más la atención de qué le pasa a esta. Entonces, la mujer en ese momento, por decirlo, tiene más presión respecto al hombre, se le identifica mucho más rápida. Entonces, puede pasar por persona antisocial. Algunas de estas mujeres que se han casado y tienen sus hijos, muchas veces empiezan a compararse con los miembros de su grupo y dicen, yo no soy igual que mi familia. O la misma familia le dice, la rara eres tú. Entonces empiezan a investigar en internet, empiezan a ver los datos y ven y dices, oh, se están hablando de mí, soy ella. Es más, que el diagnóstico cuando es adulta te lo haces tú mismo. Sí. Porque ya te sientes diferente. Ahí ya es diferente al resto. Ahí. En cambio, si fuera edad infantil, son los demás, tu entorno, quien diagnostica que algo puede pasar. Efectivamente. Entonces, claro, ellos ven
que hay un proceso, por ejemplo, dice, yo me daba cuenta cuando estaba en reuniones sociales, a lo mejor esta persona que hablaba de su vida, dice, estaba en reuniones sociales, dice, y a mí no me apetecía estar en la reunión social, me apetecía estar en mi mundo. Dice, claro, eso era raro. Luego tienen un problema, que ahora verás, cuando ya son de adultos se dan cuenta de que no entienden ese lenguaje, esa comunicación. Por ejemplo, tú estás con ellos hablando y de repente le dices, dice, joder, es que tú tienes más pájaros en la cabeza. Ellos no entienden que eso es una broma, que eso es un sarcasmo. Sí, entonces, tiene que ser literal. No entienden como que tienes los pájaros en la cabeza, literal. Todo es literal. Entonces, claro, ellos te miran así y dices, pero ¿cómo voy a meterme? Entonces, claro, tú eres el que queda raro. Para el Asperger, el raro eres tú, que estás utilizando. Claro, o sea, al final. O sea, eso no se puede meter pájaros en la cabeza. O cosas como, tú lo que dices son tonterías. Ellos no entiendan que eso es una broma o una forma de hablar. Ellos entienden que tú eres tonto. Entonces, todo eso es lo que dificulta realmente el canal de comunicación con el grupo o con la sociedad. En el adulto empieza a percibirlo él solo, cuando ya ha pasado un periplo, imagínate, claro, toda su infancia siéndose rara, sintiéndose la rara. Entonces, normalmente en adulto te diagnosticas tú. Te puedes descubrir tú, o si no pasar por totalmente desapercibida. Sí. Yo escuché un caso de una chica argentina que esta fue diagnosticada ya con 46, 47 años porque la hija le dijo, la rara eres tú. Y entonces ella empezó a meterse en internet y descubrió que tenía un Asperger y ya empezó a ir a asociaciones y todo. Y ella habla de que su padre, en su día, ya debía de tener Asperger, porque era considerado como una persona antisocial rara con ingresos. ¿Por qué? Porque normalmente el Asperger tú no puedes llevarlo a trabajar en sitios donde hay mucha gente. Tú dale un trabajo, lo que es mecanizado, de meterse, trabajos científicos, son únicos. ¿Por qué? No tienen que hablar con la gente nada más que estudiar y en algo que les apasiona. No van a levantar cabeza de ahí. O sea, eso es claro, eso es un papel. Pero claro, si tú le das un papel, por ejemplo, de dependiente de comercio, o sea, el esfuerzo que va a hacer es sumamente enorme para que nadie note que tiene Asperger y poder entender al otro porque tiene que vender las piezas. Claro. Eso provoca al final una ansiedad que puede desembocar una crisis de ansiedad, una crisis de pánico y un ingreso, pero no porque esté chalado. Claro. O sea, porque nadie sabe que ese trabajo cuesta, es un esfuerzo enorme, pero enorme. Lo primero porque, ya te digo, para entender el sarcasmo, las bromas, no las entiendo. Claro, si la comunicación es distinta, al final chocan. Totalmente distinta, sí. Y las diferencias, porque el síndrome de Asperger va incluido en el aspecto autista. Sí. ¿Qué diferencias hay básicas entre estos dos? Sí, las diferencias están principalmente a nivel cognitivo, cómo procesan ellos la información, es diferente, y también porque el Asperger utiliza el aspecto verbal y lingüístico. El autista está mucho más reducido. Sí. Entonces, principalmente en lo que son las labores cognitivas, concentración, atención, todo esto, y el aspecto lingüístico. Es diferente. Es lo que los saca del autismo. ¿Y qué tratamiento, qué métodos utilizas tú como psicóloga para una persona con síndrome de Asperger? Claro, ahí el aspecto es bastante amplio, porque tú tienes que trabajar ya no solamente con la persona diagnosticada con Asperger, sino también con la familia. ¿Para qué? Para que entiendan realmente, como por decirlo, los signos de comunicación, los que no entienden. Entonces, a la persona Asperger, a lo mejor en explicarle en qué consisten los chistes, en qué consisten las metáforas, para que cuando la persona lo exprese, él no crea que el otro está... No se sienta atacado. O poder entender la broma. Claro. ¿Sabes? Aunque no la disfrute, pero por lo de entender el canal de comunicación. Al ser tan rituales en casa, hay que también un poco... no cambiarles los hábitos, pero un poquito relajarles para que no sean tan estrictamente metódicos y ritualistas en sus acciones. Luego, como son expertos, se meten única y de forma obsesiva con algo que les apasiona, intentar también abrir un poco sus horarios de ocio, que no solamente el tiempo de ocio que tienen para trabajar en lo que a ellos les interesa, que hay también otras áreas. Trabajar mucho el área de la comunicación, el poder mantener la mirada, el poder mantener una comunicación no fluida, pero por lo menos estar. Entonces, es muy complicado porque ahí, como ellos mismos te dicen, tengo que mentir, estoy haciendo un papel que no es el mío, el de estar cuando no estoy.
Entonces, claro, es muy cansado. Estar actuando todo el rato. No, normalmente se suele elegir porque ellos, no toda la clase pueden ayudarlo. Normalmente debería de haber uno en concreto de la clase que fuese el apoyo de él. Entonces, si está en un grupo grande de personas, entonces sentirse que si se puede desplazar porque no soporta, no aguanta o no le interesa nada de las conversaciones porque no la está procesando de forma adecuada, se puede, por decirlo de alguna manera, proteger bajo el amigo que siempre le acompaña, por tener un poco un cuidador, sí, sobre todo para que no sea el blanco también de risas y de cachondeitos y de la rara. Entonces, tener a alguien un poco que sea el que lo pueda llevar de la mano, que no se le deje tan sumamente de lado. Entonces, nada, sobre todo el aspecto lo que es comunicativo, y en la casa el respetar también el aceptar que tiene esas cosas. Por ejemplo, tú llegas a la celebración de la Navidad, todo el mundo hablando de sus regalos, todo el mundo cantando villancicos, y tu niño Asperger le apetece estar allí, sentado, mirando o pensando en una cosa. Entonces, claro, eso, hacerle ver a la familia que él está bien allí, la que no está bien eres tú mirándolo. Claro, tú estás sufriendo porque no es algo a lo que estés acostumbrada, pero al final, si él está a gusto... Exactamente, porque crees que él no está a gusto, que está aislado, apartado. No, si es que ahí es donde estás de maravilla. Entonces, todas esas explicaciones de las diferencias, de lo que pueden provocar las diferencias respecto a las conductas nuestras, para que vean que son conductas, una vez que las entiendes, las empiezas a normalizar. O sea, lo ves ahí y dices, ahí está también, tan a gusto. Y entonces tú ya no sufres. Claro. Esto es un trabajo, no es fácil, Claro. Se dice de boca, pero duro. hombre, para la persona que tiene una personita en casa así, sí es duro. Bueno, pues muchas gracias, José, por ayudar a dar visibilidad al síndrome de Asperger. Y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias.